17 de mayo, 1965. Unas imágenes que las han visto con sus propios ojos, que dan la vuelta al mundo. De alguna forma, sin trampa ni cartón. ¿Es posible el control de la mente incluso de un animal que puede ser agresivo? Ahí estaba el doctor Delgado. Y sobre todo el impacto fue a nivel internacional y fuera de nuestras fronteras. Ocurrió en Córdoba, pero el New York Times se deshacía en elogios. ¿O qué contaba el New York Times? Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. El New York Times llevó el titular a la portada y decía: matador con una radio para a un toro cableado. Sería la traducción literal. El comportamiento modificado del animal es sujeto de un estudio del cerebro. Y sacaba unas fotografías impresionantes, en las cuales pues supongo que estamos hablando de un artículo muy largo que continuaba, dice, en la página 20 y que tuvo un eco amplísimo. Hombre, en la pocas prensa. veces, Santi, creo que un doctor español ha sido reportaje en New York Times. Eso Efectivamente. De momento, ¿no? Y O sea, algo muy gordo estaba pasando. Estamos hablando de la primera plana, es decir, no en la sección científica, no, sino de una noticia sumamente destacada. Impacto en Estados Unidos, y en ese momento, en el 65, Estados Unidos de alguna forma financiaba al doctor Delgado. Y es cuando surgen, y también hay que hablarlo, esas sombras, ¿no? Ese hilazón con la leyenda, la sensación de que en plena Guerra Fría, el doctor Delgado fue mucho más allá en los experimentos. Y se habló de extraños proyectos que yo quiero comentar y que Santi los conoce mejor que nadie, como el proyecto Pandora. ¿Qué era eso? Existe la leyenda negra de que a Rodríguez Delgado lo financió la CIA. Eso es una medio verdad. Rodríguez Delgado jamás trabajó para la CIA y de hecho no se ha podido demostrar, y él mismo lo negaba. Lo que no negaba, y era evidente, y se sabe, era que trabajaba para la Marina de los Estados Unidos, que efectivamente sí que financiaba algunos proyectos de este tipo. Y uno de ellos era el proyecto Pandora. El proyecto Pandora se basaba en la modificación del comportamiento a través de emisiones de radiofrecuencia, concretamente de microondas. La base del proyecto era que, bueno, las microondas podían transportar una información que de alguna forma a lo mejor era captada por el cerebro sin necesidad ya de estos implantes, es decir, de una manera completamente natural, y que ese cerebro se podía acoplar como un diapasón a vibrar en esa misma frecuencia, a adoptar esas mismas ondas cerebrales y de esta manera inducir determinados comportamientos. El interés de la Marina estadounidense básicamente era ver si esto se podía utilizar para infundir terror, pánico en el enemigo, es decir, desembarca una tropa de marines en una playa de cualquier sitio del mundo y en vez de enfrentarse como en Normandía pues a una resistencia feroz, pues de repente los enemigos salen en desbandada. Pues esa era la intención del proyecto, que bueno, se quedó en una fase experimental. Imagino que había dos factores. Uno, como decía Delgado, la posibilidad de crear heroísmo, furia, éxtasis, emoción, agresividad para un ejército, imagínense lo que significa, y también de alguna forma, si era posible, generar todo lo contrario en la tropa opuesta, ¿no? Yo no sé, doctor, ¿tú qué opinas de toda esta nube que de verdad... Hombre, por otro lado, a mí no me extraña, y te voy a explicar. Un doctor que hace estos milagros científico-médicos con animales, que demuestra que lo que está trabajando durante años tiene una razón de ser, y que encima trabaja para la Marina en Estados Unidos, es normal que se hable de que seguro que hubo proyectos que fueron mucho más allá de los que no sabemos nada. Hombre, en el fondo los ejércitos de todo el mundo, como ya se ha explicado, lo que pretenden es ganar las batallas. Y para ganar las batallas, si no se pegan tiros, eso es lo ideal. Entonces las investigaciones eran ver cómo el cerebro del enemigo podía ser controlado a distancia sin emplear la fuerza. Que eso, por cierto, es ideal. Sobre todo porque si el otro huye y luego se recupera, pues incluso tienes a gente indemne. Entonces ahí Rodríguez Delgado investiga desde el cerebro estas situaciones de frenar a un toro, etcétera. Claro, jauja. Es decir, a ver si este doctor, ya que Pisuerga pasa por Valladolid, nos va a dar la clave para aplicaciones militares. Y ahí es donde la leyenda urbana... Lo alucinante y maravilloso al mismo tiempo es que ningún otro doctor tenía este poder, entre comillas. Eso es lo que a mí me parece realmente de novela, ¿eh? Claro, pero no lo Él tenía el conocimiento. Por eso.
porque él tenía el conocimiento. Es decir, era el único que era capaz, en un pequeño quirófano, de llegar con unos finos electrodos increíbles para la época a un punto concreto del cerebro. Era la cirugía estereotáxica. Es decir, una cirugía en la cual no era como la lobectomía famosa, aquella que hemos hablado ya en este programa, de cortar el lóbulo frontal. No, era con un electrodo sin daño prácticamente ninguno llegar al centro de la agresividad. Hay un momento, dicen, en el año 74, quédense con la fecha, le voy a contar ahora a Santi después, en que de alguna forma el Congreso americano como que se asusta de lo que está haciendo Delgado, a dónde ha llegado Delgado. Antes de eso veamos una imagen que tú has vivido. Unos monos. Unos monos. Vamos a ver ese ejército, entre comillas, de monos y, por supuesto, Mira, sí, sí. yo estoy seguro, y es de cajón, por desgracia en todo el mundo se experimenta hoy en día con animales, y esto puede generar un rechazo de inmediato ante la sensibilidad que todos compartimos con los animales. Pero por eso está el doctor Cabrera, porque aunque esto suene muy crudo, primero explícanos, doctor, qué estamos viendo, y segundo, parece que este hombre cuidaba a los monos. A ver, el doctor Rodríguez Delgado tenía un amor hacia los animales que yo lo he visto. Y como lo he visto, no es opinable. Es decir, lo he visto. Lo que ocurre es que él sabía que el animal era el método para investigar sin la posibilidad de investigar en humanos, como es muy lógico. ¿Y lo qué que pasaba estamos aquí? viendo ahí es que un monito que tiene un casco en el cerebro, lo veis ahí, un aparatito. Lo que hemos visto ahí. Claro, con unas pilas en la espalda como una mochila, recibe... ¿Es el doctor Delgado? Exactamente, una pequeña descarga con la cual tiene miedo. ¿No ves que el mono se retira? Es decir, en un momento dado el miedo está ahí y se retira. El mono se asusta y ese mono es el líder. ¿Lo ves? Ese mono se asusta. Y al perder la agresividad, llega el siguiente mono en la escala y le quita el liderazgo. Pero es increíble, doctor, pulsando un botón Sí. se genera algo Claro. tan ancestral y tan extraño como el miedo. Pero es que el miedo está en el centro de nuestro cerebro. No, o sea, el miedo no está en la corteza cerebral. Nosotros vemos a un león con los ojos, pero nuestro instinto nubla la corteza y nos subimos por un árbol. Por lo tanto, estos animalitos, al tener ese pánico, pues claro, es porque reciben una microdescarga en un punto concreto que ni siquiera destruía nada, ¿eh? Atentos, ¿eh? Y esto en Madrid, cuando él vuelve, ¿Esto? después de lo que va a contar Santi, él vuelve a España. Claro. Y se monta en Madrid una especie como de gran laboratorio. En gran laboratorio que está en el famoso hospital Ramón y Cajal de Madrid, al lado del cual se instala un animalario redondo, que era el mayor animalario veterinario de España, hospitalario, al lado de un hospital. No tenía... Y había ahí los macacus resus famosos, que eran los monitos, que se les cuidaba de maravilla. Pero es que se trabajó en monos, en cabras, en ratas, en conejos, en gatos. O sea, la cantidad de animales... Bueno, y era increíble porque era una familia. O sea, había Pero una lo que pasa cabra es que esto- apagaba la luz cuando salíamos del laboratorio. ¿Eso me lo has contado alguna vez? Sí, sí, la ¿Pero cabra cómo que es apagaba eso? la luz. Yo me voy, vemos un experimento, nos salimos de la habitación y digo yo, apagamos la luz, y dice, no, ya la apaga Timmy. Y entonces llega la cabra y apaga la luz. Es decir, yo con 22 años, es Tú que con alucinaba. 22 años ya andabas por ahí. Ya estaba, alucinaba. De todas formas, te voy a decir una cosa. Yo entiendo perfectamente, además, el rechazo que puede causar esto. Y repito que creo que aquí todos amamos a los animales. Claro, si contamos lo que se hace con los animales hoy en día, esto queda en agua de... Vamos, en lo más poético que no se puede imaginar. Y sobre todo lo que se hace con los animales en la sociedad industrializada para que comamos todos los días, incluso los que más protestan. O sea, increíble. Por cierto, déjame, Santi, que diga una pequeña cosa. Esas casualidades imposibles que nos pasan. Estábamos preparando este tema para la radio, doctor. Nadie lo sabía. Nadie lo sabía. Y nos llega a la radio en un sobre, damos fe, ¿verdad? Este libro, por parte de un oyente, que vio el libro en un puesto en Barcelona y dijo, esto puede interesar a mis amigos. Y lo envió. Esa semana estábamos preparando este tema. Este libro es inencontrable. Se lo agradecemos. Pero, claro, asustó mucho lo que hacía Delgado. Y llega ese momento clave del año 74, ¿no? En el año El regreso, el retorno de Delgado a España. Efectivamente. En el año 74 sucede una cosa que es... Ese libro ya levantó muchas voces de alerta. Entonces, imagínate cuando el Congreso de los Estados Unidos pues, le llama pues, para hacer una declaración, porque a fin de cuentas el comité de asignaciones necesitaba saber en qué se estaba gastando el dinero. Y este hombre, pues, insisto, con esa pasión y esa vehemencia...
habla a aquellos políticos, y políticos eran, pues controlar la mente, eliminar por completo determinados comportamientos. Él desde un punto de vista absolutamente beneficioso, es decir, bueno, pues los comportamientos criminales, los asesinos en serie, etcétera, etcétera. Imaginen ustedes lo que sería un criminal multireincidente con uno de estos aparatitos colocados. Claro, y empiezan a echarse las manos a la cabeza. Claro, Rodríguez Delgado, insisto, que era muy vehemente, no se percata de esa reacción, se va viniendo arriba en aquella exposición y ya empieza a hablar de ejércitos controlados por control remoto, etcétera, etcétera. Y es entonces cuando, de una forma muy discreta pero muy firme, los estadounidenses empiezan a dejarle un poquito de lado, ¿no? Y es cuando viene España, año 74, cuando conecta con el doctor Cabrera, no podía ser de otra forma, y digo más, claro, moralmente, el doctor Delgado parece que era un hombre muy vehemente. Yo recuerdo, como dice Santi, recuerdo una entrevista que le hicimos, ¿verdad? Hace ya unos cuantos años, como pasa el tiempo, en Milenio 3, en la cadena SER, y le preguntábamos por el ser humano. En seres humanos se nos ha hablado muchas veces, doctor, de búsqueda, quizá incluso no de inhibir la agresividad, sino al revés. Por lo menos eso se ha contado o eso se ha legendarizado. ¿Hay parte de verdad? Quizá se hablaba en la Guerra Fría de este tipo de programas, doctor. Sí, sí, claro. De igual manera que puedes inhibir, puedes aumentar. Sí, es posible. Ahora, ¿es posible hacer esto sin electrodos? Eso es lo que ahora estamos intentando investigar y resolver. Yo creo que sí, pero bueno, esto es necesario demostrarlo experimental, científicamente.